Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a entender la conexión serie y paralelo, y para ello vamos a repasar los tres conceptos fundamentales o las tres magnitudes que podemos medir en un circuito eléctrico. Por un lado, el voltaje, que es el que hace la fuerza, entre comillas, para mover a esos electrones. Acordaros que es una energía por unidad de carga. También hablaremos de la intensidad, que sería la cantidad de carga que pasa por un segundo en una determinada posición del circuito, y la resistencia, que sería la dificultad que presenta ese circuito o ese tramo al paso de la corriente eléctrica. Empecemos con la conexión en serie. Vamos a ver un circuito muy clásico en el que tenemos una pila de 9 voltios que está conectada a dos resistencias de valores R1 12 ohmios y R2 15 ohmios. La intensidad irá del polo positivo al polo negativo. Recordemos que el movimiento real de los electrones será del polo negativo al polo positivo, ¿vale? Pero vamos a mantener esa dirección, ya sabéis que por cuestiones históricas, y toda la deducción que vamos a hacer va a ser pensando como si los electrones se movieran del más al menos, aunque ya sabemos que es al revés. Bueno, si nos vamos a un esquema clásico de resolución de este tipo de circuitos en serie, podríamos ver que hay dos voltajes distintos para cada una de las resistencias, o lo que es lo mismo, van a necesitar una fuerza, entre comillas, distinta para conseguir que los electrones atraviesen esa resistencia. Los tendremos que empujar de manera distinta en la resistencia de 12 ohmios y de otra forma distinta en la resistencia de 15 ohmios. Esta de 15 ohmios, al ser una resistencia mayor, necesitará más voltaje, más empuje para que puedan cruzar los electrones que en la resistencia número 1. Si quisiéramos calcular la resistencia total de este circuito, como está en serie, sumaríamos las dos resistencias, 12 más 15, y nos daría 27 ohmios. Para sacar la intensidad, aplicando la ley de Ohm, V igual a I por R, y despejando la I, tendríamos V partido por R, 9 partido por 27, y obtendríamos que la intensidad que circula por las dos resistencias sería 0,33 amperios. Si quisiéramos sacar los voltajes parciales de cada una de las resistencias, volveríamos a aplicar la ley de Ohm, en este caso utilizando la intensidad total del circuito, porque es la que tiene las dos resistencias, y multiplicarlo por las resistencias características de cada una de ellas, ¿no? Entonces V1 igual a I por R1, 0,33 por 12, quedaría 4 voltios, y V2, que sería I por R2, 0,33 por 15, igual a 5 voltios. Podemos comprobar que sumando 5 más 4 voltios nos da los 9 voltios que tiene la pila. O lo que es lo mismo, hemos dividido la tensión, hemos dividido el voltaje en dos trozos, uno V1 con un valor de 4 voltios y otro con otro valor de 5 voltios. Vamos a pasar ahora a verlo de forma microscópica. ¿Qué está pasando realmente en ese cable? Tenemos nuestras dos líneas del cable, esto sería como una especie de tubería, y en esa especie de tubería tenemos dos resistencias. Vamos a imaginar que esas resistencias son puertas de distinta abertura. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia de 12 ohmios, al ser una resistencia baja, tiene una abertura bastante grande y los electrones van a poder cruzar a través de ella de una manera más fácil que por la resistencia de 15 ohmios, que tendrá una abertura más pequeña en comparación que R1. Vemos que la intensidad, ya hemos dicho que circulaba de izquierda a derecha. En este caso, vamos a pensar que los electrones llevan este movimiento, aunque ya sabemos que realmente sería al revés. Y ahí vemos nuestros electrones intentando cruzar la resistencia de 12 sin mucha dificultad, y una vez que lleva la de 15, pues con un poquito más de dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el empuje que necesita, ¿no?, ese voltaje que necesita los electrones para atravesar la primera resistencia, va a ser más pequeño que el voltaje que necesitamos para atravesar la segunda resistencia, porque al ser la abertura más pequeña tenemos que empujar con más fuerza para mantener esa intensidad de 0,33 amperios en las dos resistencias. Como ya hemos dicho, para mantener esa misma intensidad es necesario empujar con una mayor energía. Acordaros que era el potencial que habíamos hablado, los voltios, en la segunda resistencia para que pasen los mismos electrones que en la primera. Acordaos que la intensidad de 1 y la intensidad de 2
es igual, la intensidad de las dos resistencias es la misma y es igual a la total. Y eso nos implica que el voltaje de la 1 tiene que ser más pequeño que el voltaje de la 2. Como ya hemos dicho, este voltaje se va a repartir de forma proporcional entre las dos resistencias. ¿Y cómo sabemos qué es esa forma proporcional? Bueno, vamos a imaginar que tenemos una tarta. En esta tarta, si sumamos los 12 trozos que tenemos de la resistencia 1 más los 15 trozos que tenemos de la resistencia 2, nos da un total de 27 trozos, de 27 ohmios. Esos 27 ohmios se van a repartir en la resistencia 1 como los 12 27avos, es un reparto de esos 9 voltios que teníamos que están empujando desde un inicio. Entonces esos 12 27avos de 9 voltios nos darían los 4 voltios, mientras que en la resistencia 2 haríamos los 15 27avos de 9 voltios, que serían los 5 voltios. Si os dais cuenta, aquí tenemos el valor de la resistencia y aquí tendríamos abajo el valor de la resistencia total. Ni más ni menos, es un reparto proporcional de ese voltaje de acuerdo al valor de las resistencias. Pasemos ahora a los circuitos en paralelo. En un circuito paralelo característico tendríamos nuestra fuente de alimentación, en este caso de 9 voltios, y las dos resistencias conectadas en paralelo. Utilizaremos los mismos valores que en la serie. R1 igual a 12 ohmios y R2 igual a 15 ohmios. También tendremos una intensidad que circulará del más al menos y que cuando llegue al punto de unión o al nodo que unen esas dos resistencias se dividirá en dos intensidades, I1 e I2. Utilizando el esquema clásico de resolución de los circuitos en paralelo y aplicando la fórmula de que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 y operando para obtener el valor de la resistencia equivalente, obtenemos que esas dos resistencias se pueden sustituir por una sola de valor 6,67 ohmios. Aplicamos la ley de Ohm, en este caso despejando la intensidad, como hemos hecho en el ejercicio anterior, y podemos obtener la intensidad total que sale de la fuente de alimentación, en este caso 1,35 amperios, que sale de la división de 9 entre 6,67, que sería la resistencia total. Si ahora queremos sacar las intensidades de la rama 1 y de la rama 2, donde está la resistencia 1 y la resistencia 2, pues solo tenemos que volver a aplicar otra vez la ley de Ohm, y en este caso esos 9 voltios dividirlo entre la resistencia particular de cada una de las ramas. Os recuerdo que en los circuitos en paralelo el voltaje es el mismo para las dos resistencias, por lo tanto 9 entre 12, 0,75 amperios, mientras que en la rama número 2 tendríamos 9 entre 15, 0,6 amperios. Como siempre, vamos a intentar ver esto de forma microscópica para saber exactamente qué está pasando. Vamos a poner el símil de que tenemos unas tuberías que, llegado a un momento, esa tubería se divide en dos trozos. Esos dos trozos van a tener dos resistencias, cada una con distinta abertura, como si fueran puertas. Ahí tenemos R1 de 12 ohmios, que veis que la anchura es mucho mayor que la de R2, porque como tiene un valor más pequeño, pues deja pasar mejor los electrones, mientras que la de 15 tiene un valor mayor, pues deja pasar un poquito peor los electrones. Eso significa que su abertura de esa puerta pues es un poco más pequeña. Si empezamos a mover electrones desde arriba hacia abajo, lo que van a hacer es, llegados a un punto, decidir por qué parte de las dos tuberías, de los dos caminos que tiene, van a echarse. Si se echaran todos por la rama de R1, llegaría un momento en que se saturaría esa rama y mientras que la rama número 2, de la resistencia número 2, estaría completamente abierta y no pasaría nada. Entonces lo que hacen los electrones es también repartirse de forma proporcional. Unos irán por la izquierda y otros por la derecha. Unos atravesarán R1 y otros atravesarán R2. Y más tarde volverán otra vez a juntarse para volver a la pila. Los electrones, como ya hemos dicho, atendiendo a la anchura de esa resistencia, se van a repartir proporcionalmente. Os recuerdo que la anchura total, como hemos visto antes, son 27 ohmios, que viene de la suma de las dos resistencias. Por la más ancha, por la que menos resistencia tiene, van a pasar más electrones, y por la más estrecha, por la que tiene más resistencia, van a pasar menos.
por aquí van a pasar más y por aquí van a pasar menos. Se van a repartir de forma proporcional. Es como si quedaran de acuerdo en decir, bueno, pues por aquí vais a pasar unos cuantos y por aquí vamos a pasar otros cuantos. Por unos más y por otros menos. ¿Y en qué cantidad? Pues acordaros que he dicho un reparto. Un reparto es una fracción, como las que hacíamos de que me comía una tarta, un trozo de tarta de no sé cuántos pedazos. Pues esto es igual. Si en esta parte de aquí tenemos una resistencia más pequeña, significa que va a pasar más cantidad de electrones. ¿Y qué cantidad de electrones van a pasar? Pues justo el número opuesto que tiene en la resistencia 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que de 27 partes, los 15 27avos van a pasar por la resistencia que es o que tienen más fácil para pasar, mientras que los 12 27avos van a pasar por la rama número 2 para hacer ese reparto proporcional. Os podéis dar cuenta que si sumamos las dos fracciones nos da la unidad, el total de electrones. Lo dicho, se reparten. Tendremos una intensidad 1 en esa rama de la izquierda, R1, y una intensidad 2 en esa rama de la derecha. Acordaros que el total de la tarta hemos dicho que eran 27 ohmios y que por la resistencia 1, si queremos calcular la intensidad que pasan, serían los 15 27avos de lo que venía inicialmente. Y lo que venía inicialmente es la intensidad total que teníamos antes de llegar a esa resistencia, o sea, 1,35. 15 27avos de 1,35 amperios, lo que nos daría 0,75 amperios. Justo el valor que hemos obtenido por la ley de Ohm. Mientras que la resistencia 2, lo que hacemos es calcular también los 12 27avos de 1,35, que nos daría 0,6 amperios. Si sumamos las dos cantidades, nos sale 1,35 amperios, que sería la intensidad que viene por aquí inicial y la intensidad que sale. Si os dais cuenta, la ley de Ohm no es ni más ni menos que repartos proporcionales, atendiendo a las características y al movimiento de esos electrones. Espero que os haya quedado más claro cómo funciona la ley de Ohm y cómo solucionar circuitos en serie y en paralelo. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Un saludo y hasta pronto.